Niña de 8 años llora desconsoladamente al ver a su abuelo y dice 3 palabras. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En una vivienda sombría situada en una calle humilde a las afueras de Madrid, la familia de Sofía se consumía entre el dolor y el sufrimiento. Sergio, el padre, un hombre derrotado por los fracasos en los negocios, pasaba sus días sumido en el alcohol, con un carácter violento que transformaba aquel hogar en un infierno de gritos y agresiones. Cada vez que la embriaguez se apoderaba de él, su odio se intensificaba, especialmente cuando mencionaba al abuelo Miguel, a quien parecía odiar con cada fibra de su ser. Miguel, maldito seas, ¿cómo pudo arruinarme la vida?, gritaba con furia, su voz retumbando por la casa, haciendo que el aire se volviera aún más irrespirable. Mariana, la madre, frágil y con los ojos empapados de llanto, solo alcanzaba a temblar a su lado, intentando calmarlo sin éxito. Sergio, por favor, nuestra hija está aterrada, murmuró entre sollozos, su voz apenas un susurro. Sofía, una niña de rostro pálido y mirada triste, permanecía acurrucada en una esquina, sin atreverse a moverse. Mamá, tengo mucho miedo, susurró con un hilo de voz, estremecida entre la angustia y el pánico. Sus palabras eran un eco de la tragedia que la envolvía. Mientras tanto, Sergio, con una botella en la mano, deambulaba por la habitación con agresividad, repitiendo con furia acusaciones y falsedades contra Miguel. Ese viejo solo supo traicionarme y arrebatarme todo. Jamás lo perdonaré, bramaba con una voz que estremecía las paredes como un trueno desgarrador. De repente, se escucharon unos golpes suaves en la puerta. Era Antonio, el vecino español que siempre había estado pendiente de la familia y solía apoyar a Mariana en los momentos difíciles. Mariana, ¿estás bien?, escuché llantos desde afuera, preguntó con una voz cálida, pero cargada de inquietud. Mariana volteó con los ojos hinchados por el llanto y respondió con angustia. Antonio, ya no sé qué hacer. Sergio está perdiendo el control cada vez más, y Sofía, ya no es la misma. Vivimos entre el miedo y el silencio. Antonio entró en la casa, observando con atención el entorno cargado de tensión. Sergio, ¿puedes oírme? Esta familia necesita cariño, no estallidos de furia como este. Sergio se volvió hacia él, con el rostro encendido y los ojos repletos de ira. Antonio, no te metas. No sabes nada. Miguel, ese traidor, me destruyó la vida. No necesito tus palabras inútiles ni tu compasión barata. Sus gritos, impregnados de rencor, encendían aún más la atmósfera pesada del hogar, como una llama que se niega a apagarse. En medio de esa tormenta verbal, Sofía se acercó a Antonio, su voz suave teñida de esperanza. Antonio, tengo mucho miedo. El hombre bajó la mirada con ternura y dijo, Sofía, no llores. No estás sola. Hay muchas personas que se preocupan por ti y te quieren. Cree que, después de la tormenta, vendrá la luz del sol. Aunque las palabras de Antonio traían algo de consuelo, el miedo en el corazón de Sofía seguía siendo una pesadilla constante. Mientras tanto, Sergio volvía a su copa, su voz cada vez más agresiva. Ya lo dije, hija, quédate donde estás. No causes problemas. Mariana abrazó con fuerza a Sofía, las lágrimas cayendo sin cesar. Sergio, por favor, somos una familia, susurró, pero sus súplicas parecían solo ecos perdidos en medio de la tormenta de su furia. La noche caía lentamente, y la luz tenue acentuaba las cicatrices del alma de cada miembro. Sergio permanecía tosiendo en la mesa, con el licor aún desprendiendo su aroma fuerte, mientras Mariana lloraba en silencio, abrazando a su hija como queriendo ahuyentar el dolor. Ma, solo quiero reír, ser querida, murmuró Sofía, con una voz débil que no podía esconder su soledad y desesperación. Sergio rió con desprecio, tú no tienes derecho a exigir nada. Eres solo una niña insignificante, que no entiende nada. Su voz cortaba los restos de esperanza como una sierra afilada. Antonio, testigo de aquella escena desgarradora, miró a Mariana y le dijo, Mariana,
estoy realmente preocupado por ustedes. Esta familia necesita un cambio, necesita amor en lugar de violencia. Espero que, por difícil que sea, Sofía pueda vivir en un lugar seguro y feliz. Mariana, con el rostro empapado en lágrimas, respondió, yo también lo deseo, Antonio. Pero Sergio, ha convertido esta familia en un sitio de dolor e inseguridad. Sofía ya no ríe como antes, solo vive asustada y en silencio. En ese momento asfixiante, el sonido de la lluvia en el exterior parecía el llanto de la misma naturaleza. Mariana recordaba los días felices del pasado, cuando la casa estaba llena de risas y alegría. ¿Cuándo volverán esos tiempos?, murmuró con voz temblorosa, cargada de nostalgia. Sergio, tras su ataque de furia, volvió a sumirse en la borrachera, pero dentro de él siempre ardía el rencor hacia Miguel. Miguel, me vengaré de él, haré que sienta el mismo dolor que yo siento ahora, gritó. Sus palabras eran como golpes directos al alma frágil de Mariana y Sofía. Quiero ser libre, quiero vivir sin miedo, murmuró Sofía, sus grandes ojos llenos de lágrimas. Mariana la abrazó con fuerza. Sofía, te prometo que te protegeré, no dejaré que nadie te haga daño. Pero aquella promesa parecía solo un eco frágil entre la interminable tormenta de furia de Sergio. En ese instante, Antonio añadió más palabras de consuelo. Mariana, tal vez deberíamos buscar la forma de sacar a la niña de aquí. Ella necesita un lugar seguro, donde pueda reír y jugar como cualquier otra. Mariana asintió, con los ojos tristes. Lo sé, Antonio, pero ¿cómo podríamos dejar a Sergio? Cada vez que pienso en eso, solo siento miedo e inseguridad. Sergio, al escuchar esas palabras, volvió a reír con desprecio. Basta ya, dejen de soñar. Mi hija no es más que una carga, y no necesito a nadie metiéndose en mis asuntos. El silbido del viento y el golpeteo de la lluvia hacían aún más sombría la atmósfera en la casa. Mariana trató de hablar. Sergio, somos una familia, debemos amarnos, pero sus palabras fueron sepultadas por las risas burlonas y los insultos interminables de Sergio. Amor, perdón, lo único que sabes hacer es aguantar y callarte, gritó con una voz amarga como una maldición. En medio de aquella tormenta de palabras crueles, Sofía gritó en un susurro. Ya no quiero vivir con este dolor. Aquella voz débil fue como la última nota que resonaba en un ambiente enrarecido. Mariana abrazó a Sofía con fuerza, las lágrimas cayendo como lluvia. Sofía, sé que sufres, pero te prometo que encontraré la forma de sacarte de aquí, para que puedas vivir rodeada de amor. Antonio miraba en silencio, con el corazón encogido por el dolor de aquella familia. Tenemos que hacer algo, Mariana. La niña no puede seguir soportando esto. Sergio, aún con la copa en la mano, murmuraba para sí, Miguel, pagará. Nunca lo perdonaré. Aquellas palabras eran como una maldición que destruía los últimos rayos de esperanza. Mariana, en medio de un dolor infinito, solo podía llorar en silencio. Solo quiero volver a reír, vivir sin miedo. Y la pequeña Sofía susurraba, solo quiero ser libre, ser amada. Como si esas palabras pudieran disipar la tormenta de ira. En ese momento, en medio de la oscuridad de la violencia y el dolor sin fin, la familia de Sofía parecía un fragmento roto arrastrado por la tormenta del destino. Cada palabra, cada llanto, era un recordatorio de que, pese a todos los esfuerzos, la oscuridad siempre está al acecho, amenazando con devorar toda luz. Y entre los susurros débiles de la niña, Mariana y Antonio seguían deseando en silencio un mañana en el que las heridas pudieran sanar y el dolor fuera solo un recuerdo lejano de un pasado oscuro en una familia tóxica. En una tarde gris, cuando los vientos fríos recorrían las pequeñas calles de Madrid, Sofía deambulaba por un rincón de la cocina, donde encontró una caja vieja que contenía recuerdos de la familia. Al abrirla, un débil destello de luz iluminó una antigua fotografía del abuelo Miguel. La imagen, con su fondo descolorido y arrugas marcadas por el tiempo,
atrapó a Sofía como si la llevara a un mundo de sueños lejanos. La niña la miró con atención, y sus ojos brillantes no podían ocultar el anhelo profundo. El abuelo Miguel era tan guapo, ojalá pudiera conocerlo alguna vez, susurró Sofía, con una voz impregnada de admiración y del dolor de una niña que siempre había carecido del amor verdadero. Poco después, Sofía salió de la cocina con la foto en la mano, llevando consigo una melancolía silenciosa. Caminó hacia el pequeño patio, donde algunos vecinos se reunían bajo la sombra de los árboles de lila, compartiendo historias cotidianas. Al llegar, Sofía escuchó sin querer la conversación entre dos niños de su edad. Una niña llamada Carmen le decía a su amigo Diego: «Mi abuela me contó que mi abuelo me quería mucho, siempre decía que él me daba todo su amor». Diego respondió: «Sí, yo también quisiera haber conocido a mi abuelo, dicen que era muy bueno y cariñoso con los niños». Esas palabras fueron como piezas de un rompecabezas que despertaron en Sofía un deseo profundo, imposible de contener. Cuando cayó la noche, Sofía abrazó con fuerza la vieja fotografía, sintiendo su corazón arder con el anhelo de conocer a aquel hombre que solo vivía en sus sueños. Se acercó en silencio a su madre, Mariana, quien estaba sentada junto a la mesa del comedor con una expresión de agotamiento. «Ma», comenzó Sofía, con voz temblorosa pero decidida, «quiero conocer al abuelo, quiero escucharlo contar historias, como en esta foto». Mariana la miró con preocupación en los ojos, y respondió con voz temblorosa: «Sofía, ¿sabes? El abuelo no está aquí. Tu papá dijo que no podés verlo, porque eso traería problemas a la familia». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, insistió: «Pero ma, solo quiero escuchar sus historias, quiero sentir el amor que imagino en mi corazón». Poco después de escuchar las palabras de su hija, Sergio apareció desde la sala, con el rostro enrojecido por la rabia. «Sofía, ¿qué acabas de decir?», gritó, con una voz cargada de odio y amenaza. «¿Acaso te atreviste a ir en contra de mí? No podés pensar en esas tonterías». Sergio se acercó, arrancó la foto de las manos de Sofía y la arrojó violentamente al suelo. «El abuelo, nuestro abuelo, era un cobarde, y no tenés derecho a soñar con un amor así», gritó. Cada palabra era como un cuchillo afilado que se clavaba en el alma inocente de la niña. «Tenés que entender que en esta familia se vive a mi manera, y no se permite que cosas raras alteren el orden que yo establecí», continuó Sergio, su voz cada vez más feroz, haciendo que el aire en la habitación se volviera irrespirable. Mariana permanecía ahí, con el corazón destrozado por las palabras crueles de Sergio. Solo podía temblar, con la mirada fija en su hija que acababa de perder la fe. «Sofía, escucha a mamá», susurró Mariana, con voz entrecortada por el miedo. «Yo entiendo que querés ver a tu abuelo, pero lo que tu papá dice no deberías escucharlo. Quédate aquí, olvídate de eso, sí». Sin embargo, en su interior, un dolor indescriptible estallaba al ver a su hija ansiando un cariño que jamás llegaría de su padre. «¿Por qué mi hija tiene que sufrir todo esto?», se preguntó Mariana en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. En medio del caos, la voz de Sergio retumbaba por todos los rincones de la casa, mezclada con risas sarcásticas y amenazas. Antonio, el vecino que había presenciado muchas tragedias familiares, entró en la habitación con el rostro tenso. «Sergio, por favor, contrólate», dijo Antonio, con una voz serena pero firme. «No podemos seguir viviendo en esta tormenta de palabras hirientes». Sergio se volvió hacia Antonio, con una mirada escalofriante. «Antonio, no te metas en mis asuntos. ¿Qué sabés vos de la crueldad de esta vida?». Antonio respondió: «Sergio, estás lastimando no solo a Sofía, sino también a Mariana. Escúchame, el amor es algo que nadie puede arrebatarnos». Pero Sergio no quiso escuchar y siguió gritando: «¿Amor? Mi hija solo sabe soñar. No entiende nada de lo que yo he vivido. Es solo una nena tonta que cree que el amor puede curarlo todo». Esas palabras eran como cuchillas, cortando cualquier esperanza restante. En ese momento de tensión,
una mujer llamada Ramón, la hermana de Sergio, conocida por su carácter fuerte y decidido, entró en la habitación con el rostro serio. Sergio, escúchame, gritó Ramón, con una voz que resonó como un trueno en el cielo nublado. No podés seguir actuando así. Sofía es una niña, no merece estas palabras ni estas acciones crueles. Sergio giró hacia ella con furia en los ojos, pero sin atreverse a responder. Ramón, no te metas en mis cosas. Yo sé perfectamente lo que hago, replicó con dureza. Ramón, firme, continuó, pensá en Sofía, ella necesita ser amada y protegida. Nadie tiene el derecho de arrebatarle su fe en el amor familiar. En ese instante, la tensión se palpaba, pero las palabras de Ramón eran como un hilo de luz guiando una esperanza en medio de la tormenta. En medio del caos, Sofía observaba todo en silencio, con los ojos empapados de lágrimas. Sofía sentía su corazón romperse. Ya no quiero estar aquí, se dijo a sí misma, con una vocecita decidida. En ese momento cargado de emociones, Sofía tomó la decisión de huir. Se levantó despacio, procurando no hacer ruido para no preocupar a su madre, que ya sufría bastante. Tengo que encontrar un lugar seguro, donde pueda ser amada sin tener que soportar la rabia de papá, se repitió en su mente. Sin pensarlo más, Sofía salió sigilosamente de la casa, se adentró bajo la lluvia fría, sus pies descalzos pisaban la acera empapada, sintiendo cada latido de su corazón empapado en lágrimas. En el camino, Sofía se cruzó con algunos transeúntes. Un hombre llamado Miguel, viejo amigo de la familia, se encontraba bajo el techo de un pequeño café y la vio pasar. Sofía, ¿a dónde vas a esta hora de la noche?, preguntó con urgencia. Sofía, con voz temblorosa y decepcionada, respondió, yo, ya no quiero estar ahí, don Miguel. Miguel la miró con compasión. Vení conmigo, hija, te ayudaré a encontrar un lugar seguro. Pero Sofía negó con la cabeza, decidida a seguir su propio camino, recordando aún la promesa de su madre. Vas a estar protegida, Sofía, aunque esa promesa ahora parecía muy lejana. Atravesando las calles oscuras de Madrid, Sofía corría con fuerza, sus pies descalzos sentían el frío punzante de la noche invernal. El sonido de la lluvia se mezclaba con los ecos de su alma. Ma, ¿volveré a verte? Un susurro débil como el viento en la noche. Corrió hasta la estación de trenes, un lugar que en sus sueños creía que la llevaría al abuelo, aquel que siempre deseó abrazar con amor. En la estación, las luces de neón brillaban entre la oscuridad, creando una atmósfera fría y ajena. Allí, Sofía se detuvo, levantó la mirada hacia el cielo gris. Abuelo, he llegado. Quiero verte, susurró entre la desesperación. En ese momento, una mujer de mediana edad llamada Isabel, una pasajera frecuente de la estación, notó a la niña sola bajo la lluvia. Nena, ¿qué haces aquí solita en una noche tan fría?, preguntó Isabel con voz suave y llena de preocupación. Sofía la miró con ojos perdidos. No tengo a dónde ir, solo quiero ver a mi abuelo, a quien amo. Isabel, sintiendo una punzada en el corazón, respondió con ternura, acércate, nena. Vamos a llamar a alguien que pueda ayudarte. Pero antes de que Isabel pudiera actuar, el sonido de una sirena policial se escuchó a lo lejos, anunciando la intervención de la ley. Mientras tanto, en el camino de regreso, Sergio, junto con Mariana y los acompañantes como Ramón y Antonio, descubrieron la ausencia de Sofía. ¿Dónde está Sofía? Se escapó de casa, gritó Sergio, con una voz llena de furia y terror. Mariana también clamaba. Sofía, volvé a casa, mamá te necesita. Pero la niña solo respondía con su respiración agitada y el sonido apresurado de sus pasos corriendo por las calles oscuras. En medio del caos en la estación de tren, cuando las sirenas y las alarmas sonaban, los policías se acercaron rápidamente a Sofía. Niña, detente, decinos qué haces aquí, dijo un joven policía con voz cálida pero firme. Sofía temblorosa respondió, yo, solo quiero ver a mi abuelo, solo quiero ser amada.
El policía le tomó la mano con suavidad y llamó al centro de coordinación para dar aviso. Esta niña está confundida, la llevaremos a casa de inmediato, informó el oficial con voz grave. Mientras llevaban a Sofía, ella no dejaba de mirar hacia atrás, hacia el lugar donde aún creía que vivía la esperanza de encontrar a su abuelo. En su interior, la fe en el amor permanecía firme, aunque todo a su alrededor se sentía frío y cruel. Mamá, encontraré el camino de regreso, viviré con verdadero amor, se prometió a sí misma, con una voz débil pero decidida. El viento silbaba a través de las calles desiertas como si murmurara una despedida dolorosa. Cuando el patrullero recorría las estrechas calles de Madrid, Sergio, quien iba en el vehículo buscando a Sofía, estalló en una rabia feroz al enterarse de que su hija había sido encontrada. Sofía, no hagas estupideces. Tenés que volver ya mismo, tenés que obedecer a tu padre, gritó Sergio con voz áspera y amenazante. Mariana solo podía llorar desconsoladamente, las lágrimas resbalaban por su rostro. Sofía, volvé, mamá te necesita. Pero en el corazón de Sofía, el miedo y la desesperanza crecían, mezclados con una frágil chispa de esperanza. En el auto policial, bajo la luz titilante de las farolas, un policía mayor llamado Roberto, quien había presenciado muchas tragedias de niños en familias violentas, intentó consolar a Sofía con suavidad. Tranquila, niña, te llevaremos con tu familia y todo estará bien. Sofía se volvió hacia él, con voz temblorosa. Pero no quiero volver, quiero encontrar un lugar donde me amen de verdad, sin rabia ni dolor. Roberto asintió en silencio, comprendiendo que detrás de las palabras de familia, había un alma inocente que necesitaba cuidados. Cuando el patrullero llegó al centro de coordinación, un equipo de trabajadores rápidamente comenzó los procedimientos. No te preocupes, encontraremos una solución para vos, dijo una oficial llamada Pilar, con voz suave pero segura. Sofía permanecía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. En esos momentos, la niña parecía sentir un poco de calor humano, aunque solo viniera de palabras de una desconocida. En la estación de policía, Mariana llegó corriendo junto al equipo de protección familiar. Por favor, dejen que Sofía vuelva a casa de inmediato, ella necesita ser protegida, dijo Mariana con voz temblorosa pero llena de decisión. Sergio, parado detrás, ya no pudo contener su ira. Sofía, tenés que volver. Sos mía, no podés huir para siempre. Gritó, su voz retumbó como un trueno, estremeciendo el ambiente. Los presentes solo pudieron observar en silencio, temerosos de la furia desatada de Sergio. En ese momento estalló una fuerte discusión entre los oficiales y los miembros de la familia. Antonio, al lado de Mariana, trataba de calmar a Sergio. Tranquilízate, tenemos que escuchar a la niña. Sofía solo está confundida y tiene miedo. Sergio se rió con desprecio. Vos no entendés nada, Sofía es una niña, solo causa problemas si no sigue mis órdenes. Esas palabras fueron como puñales que atravesaron el alma de Sofía, haciéndola sentirse aún más asustada y sola. Mariana susurró, Sofía, volvé, no dejes que las mentiras de papá te hagan perder el rumbo. En medio del caos, Sofía permanecía en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pensaba para sí, ¿por qué la vida tiene que ser tan cruel? Solo deseo que algún día pueda vivir en el amor, abrazar un sueño sin soportar la rabia de papá. Esos pensamientos dolorosos eran como fragmentos rotos que formaban un retrato trágico de su vida. Roberto, el policía mayor, suspiró al mirarla. Niña, no estás sola. Hay personas que quieren ayudarte, solo tenés que creer en el amor verdadero. Pero esas palabras parecían un eco lejano en medio de la tormenta emocional de Sofía. Después de momentos tensos, el patrullero partió lentamente del centro de coordinación para llevar a Sofía de regreso a casa. En el vehículo, bajo la luz titilante de las calles, Sofía se sumía en sus pensamientos, y se prometió a sí misma.
Algún día, encontraré mi propio camino, donde el dolor ya no sea una carga, donde pueda vivir en felicidad y amor. Los suspiros de quienes iban en el auto y los latidos de su corazón componían una triste melodía de separación y pérdida. Cuando el auto se detuvo frente a la puerta de la casa, Sergio ya la esperaba, con la mirada llena de furia y amenaza. Sofía, volvé aquí ahora mismo. ¿Crees que podés escapar para siempre? Gritó con una voz fría y cruel. Mariana, a su lado, solo podía llorar en silencio. Sofía, volvé, mamá te necesita. Pero en el corazón de la niña, el miedo extremo mezclado con una tenue esperanza de libertad había tocado fondo, y murmuró. Ya no quiero volver a ese lugar. Cuando Sergio se acercó, con la ira reflejada en sus ojos, sus palabras fueron heladas. No tenés derecho a irte, sos parte de esta familia. Esas palabras eran como ganchos que intentaban arrastrarla de nuevo, haciendo que Sofía sintiera su alma asfixiarse. Mariana temblorosa dijo, Sofía, volvé, no estás sola, mamá siempre estará contigo. Pero su voz era apenas un eco en el aire frío, incapaz de ocultar la soledad de su hija. En ese instante decisivo, aunque la arrastraran de nuevo, en el alma de Sofía aún ardía una débil esperanza. Pensó para sí, aunque vuelva, buscaré otra manera de vivir, encontraré la luz en esta oscuridad. Susurró esas palabras con suavidad, como si encendieran la chispa del deseo de libertad, del sueño de levantarse desde el abismo del dolor. Y esa noche, entre los gritos, el dolor y la desesperación, aún quedaba escondido un pedazo de amor en cada lágrima derramada por Sofía. En la sombría atmósfera de la mañana en la escuela primaria La Esperanza, el ambiente parecía pesado por la soledad y la exclusión. Sofía entró al aula con la mirada vacía, el rostro ajeno, como si fuera una niña que no pertenecía a ese lugar. Los susurros de sus compañeros resonaban por los pasillos, cargados de frialdad y distancia. La niña solo bajaba la cabeza, en silencio, y caminaba lentamente hasta su pequeño pupitre en la esquina del salón. Cada paso de Sofía parecía llevar el peso de una tristeza inexplicable, haciendo que todos a su alrededor notaran una diferencia palpable. La maestra, la señorita Marisol, notó algo inusual en Sofía y preguntó con suavidad. Sofía, ¿cómo te sentís hoy? Pero la única respuesta fueron suspiros y una mirada vacía, como si la niña estuviera perdida en un dolor que no podía compartir. El ambiente en la clase se volvió aún más tenso mientras los demás alumnos permanecían en silencio, sin saber qué decir. Durante la clase, ninguno de sus compañeros se atrevía a acercarse a Sofía, lo que la hacía aún más callada y solitaria. Algunos solo la miraban de reojo y se burlaban en voz baja, creando una atmósfera gélida en el aula. La maestra intentó recordar a sus alumnos la importancia del respeto, pero sus palabras no parecían tener impacto en la actitud de los niños. Durante la clase de matemáticas, Sofía se sentó al fondo del salón, en silencio, leyendo un libro sin participar en la lección. Un compañero llamado Carlos susurró al que tenía al lado. Sofía parece una niña que ya perdió las ganas de aprender. Ese comentario provocó risitas entre algunos, profundizando aún más el dolor de la niña. El señor Ricardo, el profesor de matemáticas, dijo: Sofía, tenés que prestar atención a tus estudios, si no siempre vas a ser una alumna distraída. Sus palabras resonaron en el aula como un puñal que atravesó el alma frágil de Sofía, haciéndola retraerse aún más y volverse más silenciosa. El ambiente en la clase se volvió tenso, con las miradas de los estudiantes deslizándose sobre Sofía, haciéndola sentir aún más rechazada. Después de clases, la maestra Marisol, tutora de Sofía, llamó por teléfono a Mariana. Dijo: Mariana, Sofía presenta un comportamiento inusual. Está callada, no habla y parece haberse retirado completamente de la comunicación. Su voz estaba llena de preocupación. Mariana, consternada y dolida, solo pudo llorar en silencio al escuchar la noticia. Se preguntaba, ¿por qué Sofía ha cambiado tanto?
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Mientras tanto, los rumores se propagaban por toda la escuela, dejando a los profesores perplejos. Algunos decían que Sofía se había vuelto más fría y que no se comunicaba con nadie. Su silencio llenaba el ambiente con una sensación de tristeza. En casa, Sergio seguía ebrio, sin preocuparse por los informes de la escuela. Solo se reía con desprecio y se quejaba. La niña siempre ha sido una carga. Todo lo que pasa es culpa de ella. Sus palabras herían aún más el corazón de Sofía. Mariana decidió reunirse con los profesores para saber más sobre la situación de Sofía, y prometió que haría todo lo posible por protegerla. En los pasillos de la escuela La Esperanza, las miradas de los alumnos eran frías al pasar Sofía. La niña caminaba con el rostro cargado de tristeza. Sus compañeros susurraban y se burlaban, lo que la hacía aún más tímida. Una alumna llamada Mariana dijo: «Sofía nunca sonríe, siempre está callada». Esas palabras sonaron como cuchillos en el corazón de la niña. Varios alumnos se burlaban de su ropa desgastada y su cabello desordenado. Manuel, un estudiante popular, se burló: «Pareces un pedazo del pasado». Esas palabras hirientes hicieron que Sofía se hundiera más en su inseguridad. Cada mañana, al entrar en la escuela, Sofía sentía el rechazo de todos. El ambiente del aula era sombrío y vacío, como si cada rincón guardara palabras ofensivas. Solo podía bajar la cabeza y caminar en silencio, cargando una soledad sin nombre. Los susurros y las miradas de desprecio hacían que Sofía se sintiera rota, como una niña perdida entre una multitud fría. Con el tiempo, las heridas del entorno escolar se grabaron profundamente en el alma de Sofía. La niña se volvió cada vez más callada y temerosa de hablar con los demás. Las burlas de sus compañeros eran como cuchillos que la hacían sentirse terriblemente sola. En la oscuridad del aula, Sofía solo sabía sentarse sola, inmersa en una tristeza silenciosa. Después de clases, solía vagar sola por el patio, preguntándose si alguien entendería su dolor. Algunos compañeros intentaron consolarla, pero esas palabras no alcanzaban para aliviar sus heridas. Sofía susurraba: «Soy inútil, nadie me quiere». La inseguridad y la desesperanza la convirtieron en una sombra que caminaba en silencio entre la multitud. Cada día, la soledad crecía, y cada clase era un desafío para su mente frágil. El dolor hacía que cada momento se sintiera como una pesadilla sin salida, y Sofía aceptaba su destino. Aún así, dentro de sí, mantenía viva una pequeña fe. Mariana se sentaba junto a la ventana en una habitación oscura, con el corazón lleno de ansiedad al pensar en el futuro de Sofía. Sabía que su hija había sufrido muchas heridas emocionales por los insultos y las acciones crueles de Sergio. Cada noche, cuando todos dormían, Mariana sentía su corazón doler, preguntándose cómo podría salvar a Sofía de esa vida miserable. Dentro de ella, lo único que quedaba era la esperanza en Miguel, el hombre en quien creía que podía dar amor y protección a su hija. En medio del ambiente sombrío del hogar, Mariana decidió contactar en secreto a Miguel, aunque sabía que si Sergio se enteraba, todo empeoraría. Con manos temblorosas pero decididas, sacó una hoja en blanco y una antigua pluma, y comenzó a escribir una carta de auxilio. Escribió línea por línea, un clamor de ayuda dirigido a Miguel, esperando que solo él pudiera devolverle la esperanza a Sofía. Susurró: «Si Miguel está, mi hija podrá recuperar su fe». Estaba llena de esperanza. Después de terminar la carta, Mariana se preparó para el siguiente paso. Escondió cuidadosamente la carta en un pequeño sobre, y luego llamó por teléfono a Antonio, amigo de la familia. En la llamada, su voz era suave pero llena de preocupación. «Antonio, por favor, mantén esto en secreto. Esta carta contiene toda mi esperanza para Miguel. Mi hija está sufriendo demasiado bajo el poder de Sergio». Antonio respondió con voz cálida: «Mariana, lo entiendo. Guardaré la carta y se la entregaré a Miguel en cuanto tenga la oportunidad. Te prometo que todo se mantendrá en secreto».
Mariana suspiró, con el corazón oprimido. Tengo miedo de que Sergio descubra algo. Con cada minuto que pasa, el miedo crece. Solo quiero salvar a Sofía de esta pesadilla. Mientras tanto, Antonio la consolaba. Tranquila, Mariana. Haré todo lo posible para proteger este secreto. Miguel siempre ha sido nuestro mayor apoyo. Así fue. Por la tarde, en la casa fría, Sofía estaba sentada en silencio en una esquina del cuarto. Su mirada vacía reflejaba una profunda soledad. Mariana entró, la abrazó suavemente y le dijo: «Hija, sé que estás sufriendo. Estoy buscando una salida para vos». Sofía susurró: «Mamá, siento que toda esperanza se ha apagado. Ya no quiero soportar más». Mariana acarició su cabello y le respondió: «Creo que, con la ayuda de Miguel, llegará un nuevo día para nosotras». El suspiro de Sofía sonó como una súplica. Miraba a su alrededor, preguntándose si solo era una carga para su familia. «Mamá, tengo miedo de que papá nunca cambie», dijo, con voz temblorosa. Mariana la abrazó con fuerza, llorando. «Sofía, siempre te amaré. No permitiré que sigas sufriendo». En ese momento, ambas compartían la pérdida de la fe, pero aún mantenían una chispa de esperanza gracias a la carta secreta. Creían que, con fe, un nuevo día llegaría. Era claro. Por la noche, cuando la oscuridad cubría toda la casa, Sergio descubrió el pequeño sobre en el bolsillo de Mariana. Lo recogió, lo abrió y leyó rápidamente cada línea. Mariana, temblando y aterrada, trató de explicar. «Sergio, solo quería salvar a Sofía, no pretendía ir en tu contra». Pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de Sergio. Siguió insultando, aplastando cualquier esperanza restante. En la casa, el ambiente se volvió más pesado. Sofía permanecía quieta, con los ojos llenos de lágrimas, presenciando la escena aterradora. Temblaba, sin entender por qué el amor familiar se había convertido en miedo. «Papá, basta ya», susurró, con voz débil entre los gritos caóticos. Pero Sergio solo se reía con desprecio, siguió rompiendo cosas y gritando. Desde la sala, Mariana gritaba: «Sofía, volvé, no me dejes sola». El llanto de Sofía se mezcló con la furia de Sergio. Aquel momento hizo que el alma de Sofía se hundiera, cargada de dolor y desesperanza. De repente, en medio de la furia, Sergio irrumpió en la habitación principal. Golpeó a Mariana con fuerza, puñetazos caían sobre su cuerpo. «Cerrá la boca», rugía Sergio, su voz brutal resonaba por toda la casa. Mariana gritaba, lloraba del dolor, pero Sergio, aún más furioso, destrozaba todo a su paso. Sofía, presenciando todo, rompió en llanto, temblando mientras suplicaba: «Papá, por favor, basta, ya no lo soporto más». Sus ruegos eran como un crucifijo en medio del caos, persistentes. En la habitación oscura, Mariana abrazaba a Sofía con fuerza, temblando de miedo extremo. Madre e hija se hundían en la desesperación, con lágrimas cayendo sin cesar por sus rostros agotados. Mariana susurraba: «Sofía, te voy a proteger, aunque todo sea cruel». Sofía gritaba: «Mamá, tengo mucho miedo, ya no soporto este dolor». El llanto de ambas resonaba en el espacio oscuro, marcando profundamente el trauma del pasado. Los susurros eran dolor, los llantos desesperación pura, intensa. En el pasillo exterior, Antonio y Ramón observaban el desgarrador escenario. Antonio dijo, con voz grave y triste: «Tenemos que intervenir, no podemos permitir que esto continúe». Ramón asintió, su rostro mostraba temor. Intercambiaron palabras. «Todos están sufriendo, pero hoy hemos sido testigos de una tragedia familiar imposible de ignorar». Susurros que se convirtieron en una promesa de proteger a las almas heridas. El ambiente estaba cubierto de frialdad y violencia, marcando una herida profunda en el alma. Mientras tanto, Sergio seguía hundido en el alcohol, sin darse cuenta del daño invisible que causaba a su hija y a su esposa. «¿Por qué sos tan débil?
Tenés que aprender a ser fuerte, no podés andar resbalando como un blandengue, gritaba a Sofía en medio de sus despertares etílicos, sin entender que cada palabra suya hundía aún más a la niña. Sergio solo sabía escupir frases crueles, culpando a todo, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. No sabes aguantar, y tu madre no es más que una inútil, decía con una voz llena de desprecio, como si sus palabras fueran la única verdad en su universo distorsionado. En medio de esa atmósfera sombría, las personas cercanas a la familia comenzaron a notar el cambio evidente en Sofía. Javier, su amigo cercano del barrio, solía pasar por la casa e intentaba hablar con ella. Sofía, ¿por qué estás tan callada? Vos solías ser tan alegre y activa, preguntaba con voz preocupada. Pero Sofía solo bajaba la cabeza, su mirada vacía reflejaba una soledad profunda. Yo, ya no sé qué decir, murmuraba, su voz sonaba indiferente, sin el brillo de la infancia. Javier, desconcertado, insistía. Si necesitas a alguien para hablar, yo siempre estoy para escucharte, Sofía. Pero esas palabras cálidas parecían no atravesar el muro de depresión que Sofía había construido a su alrededor. En la escuela, los signos del deterioro de la niña eran aún más evidentes. La profesora María informó a Mariana que las calificaciones de Sofía habían bajado considerablemente, incluso ya no participaba en las actividades extracurriculares como antes. Sofía parece haber perdido toda motivación, ya no se concentra como antes, dijo la maestra durante una reunión de padres, con voz llena de preocupación. Mariana intentó calmar la situación. Haré lo que pueda para ayudarla, pero creo que la presión en casa ha sido demasiado para ella. Su voz sonó en la sala con un tono de culpa y tristeza, mientras otros padres compartían la preocupación sin saber cómo devolverle a Sofía su antigua esencia. En casa, Sofía se hundía cada vez más en su mundo interior. Solía sentarse sola en una esquina de la habitación, con la mirada fija en las nubes que pasaban por la ventana, como si buscara una salida del infierno en el que vivía. Mamá, siento que solo existo para soportar el dolor, murmuraba en la oscuridad, su voz era suave pero cargada de soledad. Mariana, al escuchar esas palabras, sentía un profundo dolor, pero también una impotencia insoportable por no saber cómo salvar a su hija. Hija, por favor, cree en que mamá está aquí, aunque todo parezca derrumbarse, le decía, tratando de sostener la fe de Sofía, aunque sus palabras no alcanzaban para disipar la sombra de la depresión que la envolvía. Con el paso de los días, Sofía fue perdiendo las fuerzas. Rechazaba los alimentos, incluso aquellos que antes amaba como los pasteles dulces o la sopa caliente. Cada comida se volvía una batalla entre los ruegos de sus seres queridos y el silencio desesperado de Sofía. No tengo hambre, mamá, solo me siento cansada, como si lo hubiera perdido todo, murmuraba, con una voz suave pero llena de tristeza. Sergio, al presenciar la escena, solo se reía con desprecio y decía: eres una débil, ni siquiera sabes comer, ni estudiar, solo sabes quejarte. Sus palabras retumbaban en la cocina fría, como cuchillas cortando el alma tierna de Sofía. Durante las horas oscuras de la noche, Sofía se volvía aún más silenciosa y retraída. Incluso comenzaba a susurrar plegarias secretas, pronunciando el nombre de su abuelo Miguel, el hombre cuyo amor tanto deseaba sentir. Abuelo, te necesito tus brazos cálidos, murmuraba en la quietud del cuarto, pero sus palabras eran apenas un eco en un mar de indiferencia. La soledad la desgarraba cada día, haciéndola sentir como una niña perdida entre multitudes frías, sin nadie que quisiera escucharla ni tocarla. Cada noche, en el desvanecimiento del sueño, soñaba con el abrazo tierno del abuelo, pero al despertar solo encontraba el frío y la desesperanza. Mariana sufría cada vez más al reconocer sus propios errores. Se culpaba por no haber visto antes las señales, por haber permitido que las acciones crueles de Sergio destruyeran el alma frágil de Sofía. ¿Por qué fui tan débil? ¿Por qué no pude protegerte? Me equivoqué,
y ahora vos sufrís por eso, se decía entre lágrimas en las noches largas, consumida por el remordimiento y la impotencia. Cada vez que miraba los ojos tristes de Sofía, se veía reflejada como una madre fracasada, sin el valor suficiente para cambiar el destino de su hija. Hija, te prometo que algún día lo cambiaré todo, encontraré la forma de sacarte de esta pesadilla, susurraba Mariana, con una voz temblorosa como una promesa incompleta. Entre los ruidos de la vida cotidiana, el susurro de auxilio de Sofía seguía resonando sin respuesta, como una última súplica lanzada al vacío. Sergio murmuraba, nada va a cambiar, solo sos una niña torpe, y nadie podrá salvarte. Sus palabras eran tan frías como una sentencia de desesperanza. En esa casa envuelta en sombras, el dolor de Sofía se volvía cada vez más profundo y oscuro, sin nadie que la escuchara, sin nadie que la comprendiera. Y así, día tras día, Sofía se hundía más en su propio abismo, entre los lamentos de Sergio y las súplicas por un abuelo que nadie parecía oír. Esa noche, en la oscuridad más profunda, Sofía se sentó sola junto a la ventana, con la mirada vacía, y susurró. Deseo tanto ser amada, poder ver la luz en esta vida. Esas palabras débiles contenían un deseo ardiente de vivir, aunque supiera que en medio de la tormenta del dolor y la desesperanza, la fe era el único hilo frágil que podía guiar su alma. Solo el tiempo podría decir si algún día la luz lograría colarse en el corazón de Sofía, o si aquella niña quedaría atrapada para siempre en el torbellino de la soledad y la desesperanza. Mariana se sentaba en silencio junto a la vieja ventana empañada de la casa desgastada, con la mirada fija en la figura de Sofía, su hija frágil, cada vez más hundida en la soledad y la tristeza. Después de tantos días crueles, el dolor de Sofía se volvía más profundo, y Mariana entendía que su hija estaba al borde de perder incluso su identidad. Sofía, ya no puedo verte así, murmuró Mariana, su voz temblorosa cargada de decisión. Recordó cada llanto, cada súplica en la oscuridad, escenas que ya no podía reprimir. Frente a los muros fríos y el aire opresivo de la casa, Mariana supo que era hora de actuar. Yo tengo que cambiar, mi hija debe ser salvada, se dijo a sí misma. Esa noche, después de que Sergio cayera en otra borrachera cargada de furia, Mariana abrió en silencio un cajón y sacó un viejo sobre. Con el corazón encogido por la culpa, marcó el número de Antonio, el fiel amigo que había apoyado a la familia durante años. Antonio, soy Mariana. Mi hija, Sofía, está en estado crítico. Ya no puedo verla sufrir más, dijo con voz entrecortada pero decidida. La voz de Antonio sonó a través del teléfono. Mariana, te escucho. Te ayudaré. Decime exactamente qué está pasando. Así puedo avisar de inmediato a quien más confías, don Miguel. Mariana interrumpió. Antonio, mi hija está tan callada que nadie nota si come o no, sus notas han caído. Me dijo, siento que solo existo para sufrir. Esas palabras me rompieron el corazón. No puedo más. Entre el sonido de la lluvia afuera y sus suspiros, Antonio la consoló. Mariana, lo entiendo. Voy a contactar a don Miguel ahora mismo. Él nos ayudó antes y no dejará que tu hija siga sufriendo. Tras esa llamada, Mariana se quedó sola en la habitación oscura, con la mente repentinamente clara. Recordó cuando Sofía murmuraba con su vocecita, «Abuelo, te necesito». Esas palabras eran como pequeñas llamas de esperanza, encendiendo en ella la fe de que, si Miguel llegaba, su hija podría ser protegida, podría conocer el amor verdadero. A la mañana siguiente, mientras Sergio seguía sumido en su embriaguez y violencia, Mariana se paró sola junto a la cama, cerró los ojos y reunió todo su valor. Sofía, te voy a salvar, susurró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Con ternura, despertó a su hija. Sofía, despertate, mamá necesita hablar con vos. Sofía abrió lentamente los ojos, con una mirada vacía, como si nunca hubiera visto la luz de la esperanza. Mamá, estoy tan cansada, murmuró con voz débil. Mariana la abrazó con fuerza, su voz temblaba pero estaba llena de calidez.
Hija, sé que estás sufriendo. Llamé a Antonio, y don Miguel vendrá a ayudarnos. He decidido dejar esta casa, este lugar que te ha encadenado al dolor por tanto tiempo. Entre los suspiros de Sofía y los suaves golpes a la puerta del pasillo, Mariana se apresuró a empacar lo necesario. Algunas prendas, una caja con medicamentos y unas viejas fotos familiares. En su interior ardía una mezcla de temor y decisión inquebrantable. Mi hija va a vivir en un nuevo hogar, donde el amor y la esperanza no estén manchados por la violencia ni las pesadillas, se dijo a sí misma. Cuando Mariana se preparaba para irse, Sergio, quien aún no había salido del letargo de la borrachera, apareció repentinamente desde un rincón oscuro. Mariana, ¿qué estás haciendo?, preguntó con una voz pesada y amenazante. Mariana respondió, intentando mantener la calma. Sergio, necesito salir un momento. Solo necesito un poco de espacio para pensar. Sergio se rió con desprecio. ¿Espacio? Mi hija ya es una carga para mí, y su madre no hace más que quejarse. Antonio, que ya se encontraba allí para brindar apoyo, intervino rápidamente. Sergio, no lo entendés, esta familia necesita un cambio. No podemos seguir viviendo en violencia y dolor. Sergio rugió. Antonio, no te metas en mis asuntos. Pero en sus ojos apareció un destello de miedo que no podía expresar en palabras. Mariana continuó, con voz más firme. Sergio, a partir de ahora no permitiré que Sofía sufra más. Me la llevaré, y juntas buscaremos una nueva vida, un lugar donde sea amada y valorada. En ese instante, Sergio pareció impotente, su mirada era un torbellino de ira y temor. Vas a pagar por esto, murmuró, pero su voz fue rápidamente opacada por los pasos apresurados de Mariana y Antonio. Antonio le apretó la mano a Mariana con suavidad. Tenés que irte, no tenemos tiempo para dudar, tu hija necesita ser salvada. Mariana inclinó la cabeza y acarició a Sofía. Confía en mamá, Sofía. Sé que te duele, pero te prometo que, desde ahora, tendremos un nuevo comienzo. Entre el sonido de la lluvia y la respiración entrecortada de los tres, Mariana guió rápidamente a Sofía fuera de la casa. Por la calle húmeda, la luz del amanecer asomaba tímidamente como una promesa de un nuevo día. Mamá, tengo miedo, dijo Sofía, temblando, su voz apenas un susurro. Mariana la abrazó con fuerza, y con tono tranquilizador le respondió. No tengas miedo, mi amor. Mamá siempre estará contigo, protegiéndote de todo lo malo. Mientras caminaban hacia la estación de tren, donde Antonio había coordinado el encuentro con don Miguel, Mariana sintió brotar en su interior una nueva esperanza. Miguel vendrá, Sofía. Dejaremos este lugar atrás y comenzaremos una nueva vida, dijo con voz segura, aunque en el fondo aún la invadía la incertidumbre. En la estación de tren de Madrid, el ambiente era mucho más animado, muy distinto de la casa sombría que habían dejado atrás. Antonio esperaba junto a la gran entrada, y sus ojos brillaron al ver acercarse a Mariana y Sofía. Mariana, Sofía, ya contacté con don Miguel. Viene en camino ahora mismo, anunció con voz serena. Mariana miró a Sofía, sus ojos de madre llenos de fe. Recordá, desde ahora vivirás en un lugar donde el amor no estará oculto tras la violencia. Te prometo que tendremos una vida cálida, donde serás cuidada y amada de verdad. Sofía, aunque aún con miedo, intentó esbozar una sonrisa. Mamá, deseo que algún día pueda reír de verdad, jugar como los demás niños. Antonio añadió con ternura. Sofía, vas a ver otro tipo de vida. Confía en don Miguel, él siempre supo traer esperanza a los que estaban perdidos. En ese momento, Mariana comprendió que no solo estaba rescatando a Sofía, sino también recuperando su propia libertad. Sergio va a pagar por sus crímenes, susurró, con una mirada decidida. Desde ahora, en esta familia no habrá lugar para la violencia ni el dolor. Antonio insistió, tenemos que irnos de aquí cuanto antes. Créeme, el camino que emprenderás con Sofía las llevará hacia un futuro mejor. Mariana estrechó la mano de su hija.
Agárrate fuerte de mamá, y vayamos a donde el amor reemplazará cada herida del pasado. En los últimos minutos antes de que apareciera don Miguel, Mariana, Sofía y Antonio avanzaron en silencio por el largo pasillo de la estación. La luz del amanecer se colaba por las ventanas del andén, como reafirmando que un nuevo día los esperaba, un día en el que el dolor comenzaría a desvanecerse. De pronto, la gran puerta de la estación se abrió, y un hombre alto, con mirada cálida, apareció. Era don Miguel, el hombre del que Mariana había hablado tantas veces, en quien confiaba para traer la salvación a Sofía. Mariana, hija, dijo don Miguel con voz profunda y amorosa. Me enteré de todo y vine lo más pronto posible. Déjenme ayudarlas. Con lágrimas en los ojos, Mariana respondió. Don Miguel, gracias. Desde hoy, todo será diferente. Mi hija vivirá rodeada del amor y la protección que siempre ha anhelado. Mientras tanto, Sofía miraba a don Miguel en silencio, y en sus ojos comenzó a brillar un pequeño rayo de esperanza. Usted es tan cálido, susurró con voz baja, pero llena de fe. Don Miguel se inclinó, abrazó fuertemente a Sofía y dijo, mi amor, a partir de ahora, siempre estaré contigo, cuidándote y protegiéndote. Créeme, mereces todo lo bueno de esta vida. En medio del ambiente acogedor de la estación, Mariana, Sofía, Antonio y don Miguel dejaron atrás el pasado doloroso. Comenzaremos un nuevo capítulo, declaró Mariana, con voz firme y llena de esperanza. Y así, el primer paso de una nueva travesía comenzó, una travesía que conduciría a Mariana y Sofía hacia una vida segura, cálida y llena de amor. Desde ese momento, Sergio y sus crímenes ya no podrían frenar su camino, porque la luz del amor y la esperanza comenzaba a iluminarlo todo. Mientras Mariana, Sofía, don Miguel y Antonio disfrutaban del aire fresco en su nuevo hogar, las noticias sobre las acciones violentas de Sergio se esparcieron por todo el vecindario. Un grupo de vecinos, junto con la policía local, comenzó a investigar los crímenes cometidos por él. Sergio, has cometido demasiados delitos, dijo un oficial con voz fría por el radio. Vas a tener que enfrentar la justicia. Un vecino, llamado Javier, dijo con calma. Estamos hartos de su violencia. No merece formar parte de esta comunidad. Las noticias se difundieron rápidamente, y Sergio se volvió cada vez más aislado. En medio de su borrachera, oía las recriminaciones de los demás, y su rabia comenzó a transformarse en miedo. No voy a permitir que me destruyan, gritaba, pero en el fondo, Sergio sabía que no podía escapar de las consecuencias de sus actos crueles. En la casa de don Miguel, el ambiente era completamente distinto al pasado oscuro. Cada mañana, las risas y las conversaciones llenaban la cocina, el salón, como un recordatorio de que el aire había cambiado. Sofía, ¿hoy querés ayudarme a preparar el desayuno?, preguntó don Miguel con voz amistosa. Sofía, aún con algo de timidez, pero con ojos que comenzaban a brillar, respondió. Sí, don Miguel, quiero aprender a cocinar como usted. Mariana, a su lado, sonrió suavemente. Hija, hoy es un nuevo día. Deja atrás el pasado y mira hacia un futuro brillante. Con el paso de los días, el cambio en Sofía se hizo más evidente. Comenzó a reír más, poco a poco dejó atrás los traumas. En cada comida, don Miguel le preguntaba, Sofía, ¿cómo te sentís comiendo esto? ¿Te recuerda momentos felices? Sofía respondía con alegría, sí, don Miguel, me hace muy feliz, como si cada bocado fuera una alegría nueva. Mariana, sentada en la mesa, sonreía con orgullo. Hija mía, estás volviendo a encontrar tu sonrisa. Unas semanas después, llegó el cumpleaños de Sofía con un ambiente lleno de felicidad y calidez. La casa de don Miguel estaba decorada con luces brillantes, cintas de colores y una mesa repleta de delicias. ¡Feliz cumpleaños, Sofía!, exclamó don Miguel con una carcajada cálida, mientras Mariana abrazaba a su hija con ojos brillantes de felicidad. Sofía,
con un vestidito escogido por su madre y su abuelo, reía feliz. Los quiero mucho, los quiero mucho. 3 palabras sagradas que confirmaban el comienzo de un futuro brillante. Durante la fiesta, los buenos deseos y las risas se expandían por toda la casa. Mariana dijo: Sofía, ya estás creciendo. Mereces esta felicidad. Mamá siempre está orgullosa de vos. Don Miguel dijo con ternura: recordá siempre que cada día es un regalo. Desde hoy, el dolor quedará como un recuerdo lejano. Antonio también tomó la palabra. Sergio tendrá que rendir cuentas por sus actos. No podemos dejar que la violencia y la crueldad sigan marcando esta historia. Con risas, palabras llenas de aliento y una nueva luz en el hogar, la vida de Mariana y Sofía comenzaba a renacer, mientras Sergio enfrentaba las consecuencias de su comportamiento. En medio de esa alegría, Mariana se inclinó hacia su hija y le susurró con cariño: hija mía, desde ahora, cada herida quedará atrás, y juntas construiremos una vida llena de sentido. Sofía, con una sonrisa serena y los ojos brillando de emoción, respondió: mamá, nunca me sentí tan viva como ahora. Don Miguel cerró aquel momento con una promesa sincera: siempre estaré para protegerlas, y no dejaré que la oscuridad regrese. Antonio añadió con convicción: sigamos unidos, porque lo que nos espera es un futuro lleno de luz. Las risas, las voces y la esperanza llenaban cada rincón del hogar, marcando el inicio de una nueva etapa para Mariana y Sofía, mientras Sergio finalmente enfrentaba el peso de su crueldad. La enseñanza que nos deja esta historia es la fuerza del amor y del valor. A través del sufrimiento de Sofía y la valentía de Mariana para rescatarla, entendemos que nadie vino al mundo para soportar la violencia ni vivir en el abandono. El amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del alma, y de abrir la puerta hacia un nuevo comienzo. Cada ser humano debe apreciar a su familia, proteger a los más vulnerables y alzarse contra toda forma de injusticia. El perdón y la perseverancia son las llaves que nos conducen a una vida más compasiva, firme y llena de felicidad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.